Hola, mis queridos hermanos y hermanas. Bienvenidos al estudio de Ven, Sígueme. Ha sido mucho tiempo, ha pasado un largo tiempo, pero no estamos aquí para hablar de eso. Estamos para conversar de las Escrituras y hoy vamos a hablar acerca de Mateo, capítulo 18. Es un capítulo que me ha dejado pensando. Vamos a hablar algunas cosas acerca del perdón, por qué se nos pide perdonar, por qué debemos perdonar y por qué perdonar a todos. Pero eso es solamente una de las muchas cosas que aprendemos en este capítulo y como les dije, me ha gustado mucho. Empecemos. Y es propio empezar con los versículos 1, 2 y 3. Vamos a ir por el principio, me gusta bastante. De entrada hay bastante en este capítulo. Leamos, dice: En aquel tiempo se acercaron los discípulos a Jesús, diciendo: ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? Vamos a parar ahí un ratito antes de seguir con el 2 y el 3. Y esta, esta parte inicial de entrada me ha puesto a pensar mucho. Al principio, tal vez nosotros podríamos imaginar como, ¿por qué será que los discípulos de Jesucristo, gente que está en una condición elevada, realmente los apóstoles del Señor Jesucristo, hacen preguntas sobre quién es el más importante o cuál es el ranking o en qué puesto de pronto estoy yo o está él y quién de nosotros es el que más? Y tal vez es un error verlo desde esa perspectiva. Podría ser que en su estado todavía de aprendizaje estén en alguna parte de eso, pero no me suena. Lo estaba leyendo y estaba percibiendo más, bueno, recordando incluso. No es extraño en conferencia general que cuando nosotros estamos viendo pensemos, ahí viene mi discursante favorito. O como, ahora sí le toca al elder tal. Y ese es como que al que le hacemos barra y aplaudimos y querernos, no sé, a veces nos da ganas tal vez de pararnos y aplaudir cuando hablan porque hablan tan lindo. Tampoco es extraño que nos pongamos a sacar cuentas de quién será el próximo presidente de la iglesia, es tal, y viene alguien y corrige, no, primero tienen que bajar los dos consejeros al actual presidente y ahí sí vemos cuál es el de mayor antigüedad entre no los 12 sino los 14. Entonces el siguiente es tal y no es extraño este tipo de conversaciones entre miembros de la iglesia, especialmente entre miembros que les agrada la vida de la iglesia y que están metidos en los asuntos de ella. Entonces esta pregunta que hacen los discípulos de Jesucristo no debería sonarnos tan extraño ni tan fuera de lo común, de lo usual. Son cosas de las que conversamos. Ahora, Jesucristo aprovecha para enseñar varias cosas. Vamos a leer versículos 2 y 3. Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos. Y dijo: de cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Jesús empieza aclarando ciertas cosas para luego explicar un poco más. Lo primero es hablar acerca de los niños, y no es la única vez en la que Jesucristo habla acerca de niños y de su rol y que tenemos que volvernos como ellos, pero fíjense en la forma en la que lo enseña y podemos pensar con nuestra familia, ¿por qué sería importante para entender lo siguiente? Primero, tener bien claro que como requisito básico para entrar en el reino de los cielos, para volver a nuestro Padre Celestial, tenemos que volvernos como un niño. Y fíjense que Jesucristo no solamente habla de ellos, sino que pone a un niño en medio de ellos. Esto nos dice la forma de enseñar del Salvador también. Lo pone allí. De cierto os digo que si no os volvéis, si no os volvéis, realmente habla de una transformación, si no venimos a ser como un niño. Entonces el requisito para entrar en el reino de los cielos es ser como niño. Pero ¿a qué se refiere el Salvador? No estamos hablando de comportamientos infantiles, no estamos hablando de no entender las cosas o de no saber. Sigamos. Versículo 4. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Ajá.
Entonces, ¿qué significa volverse como un niño? En este caso, de lo que Jesucristo está hablando, cualquiera que se humille como este niño. Y aquí es donde ya podemos pensar y hacer varias comparaciones. Podríamos preguntar a nuestra familia, para el mundo, ¿qué es humillarse? Ok, ahora, y para Dios, ¿qué es humillarse? Hay una gran diferencia entre la actitud del mundo ante esta sencilla palabra, humillarse. Para el mundo, algo humillante es algo que nosotros evitamos, es algo que nos da mucho coraje si alguien nos lo hace, es algo que es una ofensa, es molesto, es algo que alguien hace en contra de nosotros, humillarnos. Eso dice mucho también de la postura de orgullo que nosotros tengamos cuando consideramos que alguien me humilló. Eso tal vez habla más de cuánto orgullo tengo yo y lo duro que me es enfrentar ciertas situaciones si considero que alguien me ha humillado. Ahora, obviamente no les estoy diciendo, no estamos hablando de que el asunto es ir por ahí recibiendo humillaciones de la gente por la vida. Obviamente estamos hablando de humillarnos ante Dios. Y ahí es donde podríamos llevar la conversación con nuestra familia. ¿Qué sería? Obviamente que alguien más nos humille es que alguien nos haga quedar mal en público o que nos insulte o que, no sé, algo así. Pero, ¿cuál es la forma en la que nosotros nos humillamos ante Dios? ¿Cuál sería esta diferencia? No es, obviamente, lo mismo. Entonces, dice, versículo 5, y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Jesús continúa con la explicación teniendo al niño allí. Y si se dan cuenta, no se queda en una sola enseñanza, sino que empieza a abarcar ya varias cosas. Primero, la condición que nosotros tenemos que adquirir, que conseguir, a la que debemos volver si quisiéramos volver con nuestro Padre Celestial. Para entrar en el reino de los cielos hay que volverse como niño. Pero ahora añade algo más. Cualquiera que reciba a un niño, en mi nombre dice, a mí me recibe. ¿Qué significa esto? ¿De qué está hablando nuestro Señor? ¿A qué se refiere Él con recibir a un niño en su nombre? Esto me pone mucho a pensar en nuestra vida de la iglesia, por ejemplo, pero también en nuestra vida familiar. En la vida de la iglesia, cuando un miembro nuevo se une al barrio, nosotros deberíamos tratarlos como uno trata a un niño. No me refiero a ser excesivamente condescendiente, a ver, mijito, venga, que le voy a explicar, sino me refiero a este cariño, a esta comprensión, al apoyo que uno da a un niño. Cuando uno ve a un niño que no alcanza algo y está tratando de subir, un niño pequeño, uno va y ayuda un poco. Si uno ve que un niño tiene problemas con algún juguete que está tratando de hacer algo y no le sale, uno va y ayuda. Y con los miembros nuevos, nosotros deberíamos, otra vez, no es esta excesiva condescendencia, no sabe nada, sino con cariño, con amor, a estar pendientes de sus necesidades, que sepan cómo cantar los himnos del himnario, por ejemplo, podría ser algo, de ayudarlos a ubicar alguna escritura. Ellos van a escuchar muchísimas referencias de escrituras para las que no están familiarizados y nosotros podríamos ayudarles enseñándoles cómo usar la biblioteca del Evangelio, cómo conseguirla, cómo instalarla en su teléfono, cómo utilizarla. Podrían compartir el video. Podrían compartir un video que yo hice de cómo se usa la biblioteca del Evangelio. Podría ser una forma de ayudar también. Ahora, como les decía, recibir a un niño en el nombre de Jesús. Ahora, esto en cuanto a la vida de la iglesia, pero ¿cómo sería en cuanto a la vida familiar? Hay más que enseña Jesús más adelante. Quisiera leer un poco más de eso para elaborar. Sigamos leyendo. Versículos 5 y 6.
Y cualquiera que reciba en mi nombre un niño como este, a mí me recibe. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. ¡Ay! Como dicen las escrituras. Nosotros podríamos ser una piedra de tropiezo para estas personas nuevas que se acercan a la iglesia, que han conocido el Evangelio y que lo abrazan. Como les decía, miembros nuevos, pero aún investigadores, gente que está recién conociendo la iglesia. ¿No deberíamos nosotros ser un obstáculo para ellos o la razón por la que ellos dejan de asistir, por la que se alejan? En este sentido, incluso niño podría ser alguien que está tratando de volver, alguien que de pronto está con un pie adentro y un pie afuera, y nosotros podríamos, con nuestro trato, con nuestra forma de ser, terminar de empujarlos afuera de la iglesia. Pero como les dije, vamos a hablarlo también un poco en el plano familiar. Como padres se nos confían hijos. Y yo me lleno de asombro en nuestra imperfección, en nuestros muchos desafíos, en esos problemas que a veces tenemos acá, nuestro orgullo. Tantas cosas que tenemos que mejorar. Pero Dios nos confía y lo hace con gente joven. Nos confía bebés. Cuando veo padres jóvenes, padres que uno ve de muchachos recién, poco tiempo de regresar de la misión tal vez, entre 20 y 25 años, ya cuando uno tiene este nivel de canas, un muchachito. Yo recuerdo estar recién casado y sentirme grande, ya me casé, un muchachito. Veo las fotos ahora y ¡ay, era un niño! Y lo mismo mi esposa. Pero Dios nos confía bebés para cuidarlos. Dios confía en nosotros, pero también nos hace responsables. Estos angelitos que uno tiene, que tiene que cuidar, de nosotros depende tanto de su futuro. Ellos dependen tanto de nosotros y Dios nos da esa responsabilidad. Por algo celebramos el Día de la Madre, el Día del Padre, porque es un trabajo arduo, es un esfuerzo grande, pero también es un asunto muy delicado al que pienso yo que podríamos poner más atención. Versículo 7. Ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Que no seamos nosotros la piedra de tropiezo de nuestros niños, de nuestros hijos. He estado pensando mucho en esto, en parte por conversaciones con mi mamá y con mi papá, que tuve la oportunidad recién de conversar con ellos. Frente a frente, personalmente. Ellos viven en otra ciudad. Entonces, he estado pensando mucho en el efecto que uno tiene en sus hijos. Y he estado pensando, cada vez que hay una persona que tiene serios problemas, que uno dice, chuzo, ¿qué salió mal? ¿Qué pasó con esta persona? Cuando la gente busca ayuda psicológica, psiquiátrica aún, siempre vuelve, no, mi mamá esto, no, mi papá lo de acá. Y eso me ha hecho pensar que no seamos nosotros la razón de que nuestros hijos tienen serios problemas aquí o aquí. Ay de nosotros. En conferencias generales recientes se nos ha hablado bastante sobre el abuso. Tenemos que tener particular cuidado con este tipo de cosas. Nosotros no podemos ser la causa del sufrimiento de nuestros hijos. Ni porque, voy a empezar desde bien arriba, ni porque les hacemos algún daño terrible sexualmente hablando, hay que decirlo, porque sí pasa. No debería suceder y las autoridades nos han hablado muy
muy fuertemente en cuanto a esto. Nosotros somos los llamados a proteger a nuestros niños, no deberíamos ser nosotros los que les hacemos daño. Pasando por golpes, nosotros no debemos maltratar a nuestros hijos, no debemos golpearlos. Ellos deberían respetarnos porque las escrituras los enseñan, porque nos aman, no porque nos tienen miedo. Y pasando a las palabras, las cosas que nosotros les decimos, no deberíamos decirles las cosas para herirlos, para hacerlos sentir mal. Es muy triste que en muchas ocasiones nos llegamos a enterar de personas que han sufrido de este tipo de abuso de parte de sus padres. Cualquiera de los que he mencionado o cualquier forma de abuso, sea burlas, sea lo que sea que pueda hacer daño a nuestros hijos. Ay, dice la Escritura, si nosotros somos piedra de tropiezo para ellos. Por otro lado, si hay eso quiere decir que también hay también existe la contraparte de eso. Si nosotros somos buenos padres, si nos esforzamos por hacer lo mejor posible. Todos cometemos errores, todos tenemos momentos y momentos, pero si realmente nos esforzamos y ponemos el corazón en hacer lo mejor por nuestros hijos, si oramos sinceramente por ellos, en aquellas cosas en las que ya nos falte, Jesucristo va a poner lo que haga falta. No sé por qué estoy tan emocionado hoy. Tal vez es porque es mucho tiempo que no los he visto, no he hablado con ustedes. Es realmente emocionante. Estar de vuelta se siente bien. Continuemos, hay todavía bastante de qué hablar. Vamos a pasar al versículo 8 y esto es aparentemente totalmente otro tema, pero ya vamos a ver que todo se enlaza. Versículo 8, por tanto, si tu mano o tu pie te fuere ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco que, teniendo 2 manos o 2 pies, ser echado al fuego eterno. Y versículo 9, sigamos. Y si tu ojo te fuere ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida que, teniendo 2 ojos, ser echado en el infierno, al infierno de fuego. Siempre me ha gustado mucho esta escritura. Obviamente no se refiere a literalmente cortarse una mano y sacarse un ojo. No nos está pidiendo Jesús que hagamos algo así. Pero ¿qué significa esto de quitarse algo y que es mejor no tener eso, pero entrar en la vida eterna? Obviamente, para mí, a lo que se refiere Jesús aquí son nuestras malas costumbres, nuestros pecados favoritos, nuestras adicciones tal vez, malas compañías, especialmente malas compañías. Es preferible quitarnos, entre comillas, la amistad, los buenos momentos y los tiempos de ciertas personas que son una mala influencia para nosotros. Es preferible perdernos esa parte de nuestra vida que siendo bien amigos y tener a esta persona y tener estos buenos momentos y no poder entrar en la vida eterna por causa de que yo era muy amigo de estas malas influencias. Si ya lo pensamos y le ponemos sentido al asunto, obviamente, por decirlo de alguna manera, no es negocio. No sirve, no funciona. Entonces, no hagamos así. Si alguien, alguna mala costumbre nos está impidiendo ser lo que podemos llegar a ser, es tiempo de cortarlo. Es tiempo de sacarlo. Es preferible no tener eso
tener la capacidad de volver con nuestro Padre Celestial y con Jesús. Entonces pensemos, este es un buen ejercicio que podemos hacer otra vez con nuestra familia y también de forma individual, algo que podemos meterle algo de cabeza, ponerle asunto, ponerle cuidado. Y pensar, ok, estoy leyendo esto. Padre Celestial, podemos hacer una oración para esto también. Ayúdame a saber, a entender cuáles son las cosas que debería quitar, que debería dejar, que ya no deberían estar. ¿Cuáles cosas o quiénes, qué personas son las que no deberían estar en mi vida para progresar como tú lo deseas? Ahora, otra cosa que a mí me puso a pensar bastante es ¿por qué Jesucristo está hablando de este niño y de los tropiezos? Y en eso nos habla de estas otras cosas. Cuando estamos hablando de humillarnos ante Dios, ¿se acuerda que estábamos hablando de ese ejercicio? También podemos hablar de las cosas que yo debo dejar para volverme como un niño. Y hablando en esa línea, también de las cosas que yo debo dejar para no ser tropiezo para un niño. Otra vez, sea que estamos hablando en términos de la iglesia y de la vida de la iglesia o de la vida familiar. ¿Qué debo cortar de mí para mostrar humildad ante Dios? Humillarme ante Él para volverme como un niño. Continuemos. Hay bastante más todavía. Ok. Vamos a seguir con el versículo 12. ¿Qué os parece? Si tiene algún hombre 100 ovejas y se descarría una de ellas, ¿no irá por los montes dejando las 99 a buscar a la que se ha descarriado? 13. Y si acontece que la haya, de cierto os digo que más se regocija por aquella que por las 99 que no se descarriaron. 14. Así que no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños. Todas estas cosas que toda la vida las hemos aprendido así distinto, si nos damos cuenta son una sola lección. Vienen de la misma tesis, salen todos estos argumentos. Nosotros ponemos atención, o deberíamos poner atención, sería bueno que pongamos atención en el que se me está escapando, el que se me está saliendo. Y yo estaba pensando, bueno, ¿cómo se relaciona esto con la vida en la iglesia? Para un maestro, por ejemplo, ya saben que me encanta el llamamiento de los maestros. Y ese es mi trauma, creo yo. Me encanta. Para un maestro es más fácil concentrarse en los que están levantando la mano, en los que quieren participar, en los que sí hablan bonito. De pronto nosotros le queremos hacer la pregunta a ese que yo sé que va a decir algo lindo y va a traer el espíritu a la clase. Pero ¿qué pasa si me concentro en las 99 seguras? ¿Qué pasa con la una que se me está escapando? Esa una que se está yendo. Tenemos que volver nuestra atención. Deberíamos, sería bueno que volvamos nuestra atención a estas ovejitas que se nos quieren escapar antes de que se vayan. Y si ya se fueron, ir a rescatarlas. Yo digo, es por alguna razón, debe haber un motivo por el que nuestro Padre nos dice, por los que Jesús nos enseña que el Padre tendrá más gozo porque una se rescata que porque las 99 están bien. Y a veces uno piensa, no es justo, yo me esfuerzo, ¿cómo es que el Señor va a estar más feliz porque otra regresa y yo todo el esfuerzo que hago aquí nunca me aparté? Pero pongámoslo en contexto, yo creo que esto no es lo que se refiere Jesús. Él nos está diciendo a nosotros que nosotros nos enfoquemos en la que se va, porque para nuestro Padre Celestial es muy duro perder a uno de estos. Obviamente está contento con las 99, obviamente está feliz con los que están ahí, pero el rato que una se va, pensemos si fueran nuestros hijos, y de hecho vamos ahora a llevarlo a nuestros hijos. Tal vez sea más fácil otra vez si tenemos varios hijos,
tú haz la oración, yo sé que Él me va a hacer quedar bien. Eh, o tú habla. O ir a las presentaciones, no sé, de uno de los hijos, el que sabe todos que va, el que es mi orgullo, el que me hace quedar bien. Y de pronto no ponemos atención en el que necesita nuestra ayuda. A mí personalmente me queda fácil, va a sonar orgulloso, pero no lo es agradecimiento. Mis dos hijos son maravillosos. Son el colmo de buenos, son exageradamente buenos. Entonces yo no tengo, podría decir que yo no tengo estos desafíos, aparte son solo dos. Pero podríamos tener tal vez en alguna casa este desafío con algún hijo y sería bueno poner atención allí. Ahora, el video se está alargando. Pienso yo que vamos a tomar un poquito más de tiempo solamente, porque ya hemos tomado bastante tiempo. Vamos a leer el versículo 21. Dice, entonces Pedro, acercándose a él, dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Esta parte es famosa, otra vez muy famosa en las Escrituras. Y yo les dije que íbamos a hablar del perdón cuando empezamos. Así que tenía que llegar por lo menos hasta aquí. Otra vez, yo no me imagino a Pedro venir con una libretita, decir, Señor, mira, lo que pasa es que yo perdoné a fulano, ya lleva 6 veces, le voy a tolerar solo la última más. Eso está bien, ¿sí o qué? Está bien, 7 veces, suficiente. Yo no me lo imagino así, sino que yo me lo imagino a él de corazón, entendiendo que hay que perdonar, entendiendo y siendo un buen siervo y empezando a tener esta luz y decir, Señor, ¿cuántas veces debería yo perdonar a mi hermano? Yo creo que lo debo perdonar muchas veces. Yo creo que es como 7 veces. Y yo me imagino, él no debe estar hablando de alguna peleilla por ahí, sino de cuando alguien hace algo que realmente nos hace daño. Yo estoy dispuesto a tolerar eso una, otra, no sé, 7 veces. La sabiduría de Jesús en su respuesta me llena de asombro cuando lo medito. 22 y 23. Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Ajá. Y aquí vemos el enlace. Y esta historia la conocemos. Primero, si Pedro no estaba hablando de una libretita, tampoco Jesús. Jesús no estaba diciendo, a ver, mira, 7 veces no, pero de pronto 144, ahí estamos hablando. Obviamente eso no es lo que enseña el maestro. El maestro está hablando de, Pedro, olvídate, tú perdona siempre. Es más, te voy a contar algo. Vamos a asumir que existe este rey. Empieza a contar esta historia. Ustedes conocen, mis hermanos, esta historia. Y va a ser buenísimo leerlos con nuestros hijos para explicar cómo funciona esto del perdón. Ahora, ¿conocen la historia? Había un hombre que debía muchísimo dinero al rey, entonces le suplica, Señor rey, yo te voy a pagar todo, por favor, perdóname. Y el rey, dice la escritura, que es movido a misericordia. Esas palabras son especiales y particulares. No deberíamos pasarlas por encima. Cuando las leamos de forma individual es un buen momento para meditar, y cuando lo hablemos con nuestra familia, hagamos una breve pausa allí. Podemos conversar un poquito de eso. Este rey es movido a misericordia. El Rey de Reyes escucha nuestras súplicas y es movido a misericordia. Nefí hablaba de la multitud de sus tiernas misericordias. Ok, este rey entonces perdona a su siervo, pero luego sale de ahí este siervo, ve a otra persona que le debe dinero a él
y las cantidades son totalmente distintas. Va, lo agarra, le dice que lo toma del cuello, le grita que le devuelva su dinero y lo tira en la cárcel. Cuando los siervos del rey ven lo que este hombre que había sido perdonado hizo con su hermano, le dicen, mira rey lo que pasó, y el rey se va contra este hombre. ¿Cómo es que tú no pudiste perdonar a tu hermano después que yo te perdoné? Y mira lo que te perdoné, todo esto, y no pudiste perdonarle esto a tu hermano. En casa podemos leer toda la historia, como les dije, y una excelente lección para nuestros hijos. Ahora traigamos eso al plano personal, que es lo que el Señor estaba ayudándoles a entender. Él les está diciendo, Pedro, el Padre nos perdona todo. Todo. Si ustedes piden misericordia, si ustedes se arrepienten, el Padre les perdona todo. Y hasta ese momento todavía no había una comprensión clara del mecanismo por el cual íbamos a ser perdonados. Pero nosotros sabemos, Jesús, este Jesús que aún no había llevado a cabo el gran sacrificio expiatorio, estaba diciendo, el Padre los va a perdonar. Y nosotros que sí entendemos ya toda la película, todo lo que pasó, el Padre nos perdona por lo que Jesús padeció por nosotros. ¿Cómo es entonces que yo no puedo perdonar a alguien más? El presidente Nelson ha hablado de esto recientemente y fue su mensaje de Pascua. Nos llamó, nos invitó a perdonar. Y él usó el mismo ejemplo de Jesús. Cuando Jesús estaba para ser crucificado, su mente fue a los soldados que lo estaban lastimando. Perdónalos. No saben lo que hacen. Ahora, esa fue la actitud de Jesús ante aquellos que le hicieron daño. Luego, ¿por qué nosotros no podríamos perdonar a alguien? Porque estoy muy ofendido, muy resentido. Es el pedido del presidente Nelson. Y sería algo bueno para complementar cuando hablemos con nuestra familia. Es el pedido del Salvador. Pedro perdona 70 veces 7, perdona todas las veces. No podemos dejar de perdonar porque nosotros somos perdonados. Pero si nosotros no perdonamos a otros sus ofensas, ¿cómo podríamos pedir nosotros perdón? Yo me imagino, y aquí ya voy a hablar de mi criterio y de mi posición, mi pensamiento. Yo me imagino que el gran día del juicio va a ser el gran día del concilio. Jesús, el Cristo, intercede por nosotros ante el Padre. Pero nosotros hemos ofendido a nuestro Padre con nuestros pecados, con nuestros hechos, con nuestros muchos errores. Pero hemos pecado contra otras personas. Yo me imagino ese día como un momento de pedir perdón a muchas personas por las cosas que hicimos y que nuestro Padre, viendo nuestro sincero arrepentimiento, nos dice, tú también eres perdonado. Muy bien, mis queridos hermanos y hermanas, ni siquiera hemos terminado con el capítulo 18 de Mateo. Hay muchísimo que hablar. Estoy feliz de volver. Para todos los que han escrito y han preguntado qué pasó, dónde está, hermano, hay algunos de ustedes saben quiénes son. No les he respondido porque no tenía una respuesta. Es mi sincero deseo retomar los videos. Me voy a esforzar por llegar a ustedes. Eso es lo que les puedo decir ahora. Si llegaron hasta aquí, muchas gracias. Like para ustedes, y si los videos les gustan, como siempre, no olviden dejar su like, suscribirse al canal.
espero llegar a ustedes más seguido y con más material esta vez. Conmigo será hasta la próxima. Chao.